Les contaba de la escandalosa cifra, ¿no?, que el anteproyecto de presupuesto para el 2024 tiene para el INE, ¿no? Que tiene su razón de ser, ¿no? O sea, el sistema electoral de este país es carísimo, ¿no? Operarlo todo es extremadamente oneroso, ¿no?, para todos los involucrados, pero pues así es como que está la ley, ¿no? No es como que el INE por sus tompiates decidió que así va a ser la cosa. Bueno, hoy se discutió este anteproyecto de presupuesto 2024 del INE, todavía no es el definitivo, pero pues bueno, con cierto nivel de técnica legislativa y de presupuestación, se puede decir que va a estar bastante cerca de los 27,000 millones de pesos. Para hablar de este asunto está con nosotros Ernesto Guerra, él es analista político. Mi estimado Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los que nos hacen favor de escuchar y ver. Oye, Ernesto, pues ¿cómo podemos llegar a explicarnos o a desmenuzar estos 27,000, más de 27,000 millones de pesos que el INE hasta este momento tiene pensado o agendado pedir para el año que entra? Bueno, hay que tener en cuenta, Carlos, varias situaciones. Uno, que es un anteproyecto que va a pasar al Consejo General y que evidentemente será mandado a la Cámara de Diputados, que es quien autoriza o no este nivel de presupuesto que manda el Instituto Nacional Electoral. Esa es la primera consideración. Segundo, evidentemente este anteproyecto puede sonar mucho, si son 26,000 millones de pesos, y eso, Carlos, que no se contemplan los 10,000 millones que tiene la bolsa de los partidos políticos, que es otra cuestión, que están ahí dentro de la Constitución política, avalados en el artículo 41, O sea, a ver, y eso es perdón lo que que te representa. interrumpa, Ernesto. O sea, ¿el INE le va a pedir 37,000 millones de pesos al Congreso el año que entra? Sí, dicho así, sí es, pero son, Jesús nuestro digamos, Señor. son dos grandes bolsas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, la friolera cantidad de 37,000 millones Claro. son lo que representa, digamos, esta democracia en nuestro país. Pero hay que poner algunas consideraciones, Carlos, si me permites, muy rápido. Uno, digamos, ¿esto qué incluye? Bueno, tendremos una elección muy grande, la más grande de la historia. Son más de 20,000 cargos los que se van a elegir. Las reformas en materia electoral y en otras áreas han facultado al Instituto Nacional Electoral a hacer otra serie de cuestiones, como el tema de violencia política en razón de género, por cierto, muy de moda, Ujú. ¿no? El tema, digamos, de paridad que tendrá que hacer, el voto anticipado que pueden hacer algunas personas en las 32 entidades federativas que va a tener. La otra es la gran concurrencia de las elecciones, Carlos, es decir, la federal con las elecciones locales en los 32 estados, se renueva el poder ejecutivo, el Congreso en su totalidad, es decir, son 500 diputaciones, 128 senadurías, hay concurrencia con lo local, entre ellas 9 gobernaturas, se renuevan todos los congresos locales, las diputaciones, es decir, es un cúmulo importante y eso significa poner más de 126,000 casillas que son donde vamos los ciudadanos a votar ese día. Entonces, hay que entender un poco lo que representan estos 26, casi 27,000 millones de pesos para el instituto propiamente. Ok. Ya los 10,000 millones en el ámbito de los partidos políticos tiene que ver pues con este tipo de financiamiento que está señalado en nuestra Constitución desde hace muchos años y es el financiamiento que tienen los partidos políticos de acuerdo a su fuerza electoral y a lo que se mandata la Constitución para dividirlo. Entonces, eso es lo que forma parte del anteproyecto, Carlos. Dicho así, sí es mucha cantidad, es una democracia muy cara. Ese ha sido el gran debate, no solo después de la reforma constitucional del 2014, sino ya llevamos muchos años diciendo si la democracia en nuestro país sale cara. Oye, Ernesto, y a ver, creo que vale la pena, pues, a lo mejor, tratar de explicar, si es que se puede, dónde viene o cuál es el punto clave de por qué se aumenta cada vez más el presupuesto del INE. O sea, porque tengo entendido que este presupuesto del 2024 es por ahí de 11-12% más que el del 2018. Estamos hablando de elecciones comparables, ¿no? O sea, presidenciales y de todo el Congreso y de varios estados, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este aumento si estamos hablando de a lo mejor dos elecciones que son casi idénticas? Sí, pero los factores económicos no son los mismos. Entonces, la razón de este aumento tiene que ver por tres elementos sustanciales. Uno,
la equiparación de la UMA. Antes era en vez de salario mínimo lo que se entregaba y eso al actualizar el salario hacía el incremento. Esa es una cuestión económica muy simple. Hoy es por la UMA, Sí. que es prácticamente esta misma relación. Entonces, se aumenta la UMA y esa en proporción se da. Y el otro es el factor económico, la inflación. Entonces, esos son los 2 o 3 factores que generan que este anteproyecto del INE tenga ese aumento con respecto al que fue en el 2018. Pero en términos, digamos, pues políticos, para decirlo de alguna manera, o democráticos de nuestro sistema de partidos, lo que tiene que ver es la ampliación del padrón electoral, que esa es la otra parte, Carlos, muy importante, porque cada vez se va incrementando el padrón, es decir, es el importante, y de ahí se toma la referencia tanto para el financiamiento de los partidos como para los proyectos institucionales y la base que tiene el Instituto Nacional Electoral para hacerlo. Esa es la razón por la cual tiene este incremento con respecto al 2018. Oye, y a ver, de todo este asunto, ¿dónde consideras que ya, digo, sabemos que es carísimo, ¿no? Armar una elección en este país, digo, por las propias reglas, ¿no? Que los políticos se pusieron a sí mismos, ¿no? Y al tema electoral. ¿Y en dónde consideras que es como, pues, digamos, un área de oportunidad donde podríamos decir, ok, podemos mantener la certeza, ¿no? La seguridad de que el resultado va a ser el mismo, pero pues no gastarnos un dineral de 37 mil millones de pesos? Pues en el tema del financiamiento de los partidos, ¿Tú Carlos. eres de los que dice a la fruta el financiamiento público? Sí, hay que revisar eso. Eso representa la parte más onerosa. Mira, si quieres tener una elección de calidad, que eso no hay que regatearle al Instituto Nacional Electoral y antes al IFE. Sí, sí. Si algo tiene es el expertir de armar elecciones y han salido bien porque son los ciudadanos que se hacen, pero eso representa contratar capacitadores, supervisores electorales, hacer mesas, las boletas, todo lo que genera la logística de hacer una elección, y lo ha hecho muy bien el INE. Eso está probado. Y de veras, ahí tendrá ventanas de oportunidad, a lo mejor bajar costos, una serie de cosas que el instituto lo pueda hacer bien sin poner en riesgo la calidad de la elección. Ojo, eso es muy importante, la calidad de la elección. ¿Dónde está la oportunidad? Pues en el financiamiento de los partidos. Me parece que poner topes, límites al financiamiento, a lo mejor con reglas más claras, la aportación del financiamiento privado, que es otra gran discusión que se ha tenido a lo largo de las varias reformas de alto calado que ha tenido nuestro país en materia electoral. Recordemos que antes era así, el financiamiento, el que más podía tener la posibilidad de meterle lana, comprar spot con las televisoras y esto, pues era el que tenía más oportunidad de salir. Pero eso genera justo una inequidad en la contienda. Y hoy por hoy las elecciones han tenido ese piso parejo, por lo menos de inicio. Pues ya, si el resultado electoral, como hoy la fuerza que es mayoritaria en nuestro país, representó eso en 2018, pues va a tener un financiamiento más grande, porque así está el diseño. Pero justamente eso es lo que hay que revisar, eso es lo que hay que ver en nuestra Carta Magna y revisar el artículo 41 si de verdad le corresponde toda esa lana a los partidos políticos. El kilométrico, artículo 41, mi estimado Ernesto. Bueno, es porque es que tú sigue y sigue y sigue. Pero bueno, Ernesto Guerra, analista político, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Carlos.